hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente al estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día miércoles 10 de marzo. Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas que por diferentes lugares están mirándonos en esta hora y escuchando esta lección. Quiero aprovechar para recordarles de nuestro proyecto misionero, el Centro de Estilo de Vida Saludable, que estamos ya iniciando prácticamente el desarrollo de él y queremos su ayuda, hermanos, económica, para que este centro de estilo de vida sea un lugar donde gratuitamente las personas puedan ser atendidas en su condición de salud. Amén. Yo quisiera de verdad que todos los que podamos económicamente sostengamos este lugar, que este lugar, hermanos, se pueda administrar de puras donaciones y que la gente que llegue allí para sus desintoxicaciones, para sus hidroterapias, sus barroterapias, jugoterapias, masaje, sauna, limpiezas de su organismo, que toda persona que llegue a ese centro de salud, hermanos, no se le cobre nada. Si alguien de voluntad quiere dar una ofrenda, una donación porque puede, pues será bienvenida, pero no será requisito para poder atenderle, porque solamente queremos hacer esto como un detalle más del amor de Dios para la vida de esta persona. Amén. Entonces, siendo este el propósito, un centro de salud como este, hermanos, pues se necesita de verdad de bastante dinero para desarrollarlo, para construir las cabinas, para hacer los edificios que allí van a ver para poder atender a estas personas. Y es entonces donde yo le hago esta invitación a usted, a su corazón, para que nos ayude, mandando aportes a este ministerio en concepto de diezmo, ofrendas o donaciones especiales para este centro de estilo de vida saludable, que será para atender a los semejantes gratuitamente y que pues de esa forma puedan ver cuánto Dios les ama. Bueno, hermanos, ya ustedes han escuchado varias veces las formas de ayudar y ahí aparecen en la lección que lo pueden hacer por PayPal, lo pueden hacer por Zelle, lo pueden hacer por RIA, por Western Union, lo pueden hacer transfiriendo de su cuenta de banco a la cuenta de banco de la iglesia, lo pueden hacer también enviando cheque o money order o llamando por teléfono al de este servidor 214-881-4029 y entregarlo directamente de su tarjeta de débito. Me van a oír que seguido voy a estar promoviendo esto porque de verdad quisiera que esto sea realidad. No hay un propósito aquí, hermanos, ni interés personal, simplemente servir a nuestros semejantes, Amén. a nuestros prójimos. Ayúdennos, únanse a nosotros. Miren, un día de estos me llamó una señora católica que escuchó mi sermón y oyó el testimonio de cómo Dios ha obrado con esa tierra que nos han donado para que hagamos esto. Y ella se sintió impresionada y me llamó y me dijo, yo quiero ser parte de esto. Yo también quiero ser obrera médica misionera, yo también quiero aprender de la salud y aquí está mi aporte ya de una vez para que ustedes hagan realidad esto. Católica, hermanos. Ahí uno puede ver de que hay personas que Dios está preparando para unirse a esta causa. Y por eso le animo a usted que conoce de este mensaje, que conoce de esta verdad, que se una a nosotros y hagamos realidad este proyecto. Bueno, Amén. después de haber hecho esta invitación, también quiero decirle que esta noche hay servicio de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Central, en la ciudad de Irving, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Esta noche hay servicio de oración y testimonios. Venga con nosotros, juntémonos, estudiemos las Escrituras, oremos, hermanos, y testifiquemos. Y este sábado que viene voy a estar predicando en San Antonio. Este sábado 13 de marzo estaré predicando en San Antonio, Texas, por la mañana. Y estoy invitando a los televidentes del canal 51.3 del área de San Antonio a que nos visiten allí en el templo, en el 16.320 Hibner Road. Déjenme ver si tengo exactamente la dirección como estoy diciéndola. Ahorita les confirmo. Aquí está, efectivamente, 16.320
Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Rentamos en el segundo piso de este templo. 16.320 Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Ahí estaré predicando este sábado en la mañana y los animo a los televidentes del canal 51.3 Advenimiento TV a que nos juntemos y adoremos a nuestro Padre Celestial. Ojalá pueda tener algunos de ustedes, hermanos, que no los conozco y poder saludarles. Vamos ya a presentar una vez más a mis hermanos que están conmigo para estudiar. Hermano Carmelo, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, buenos días, hermano Tony, buenos días, hermanos, hermanas que nos están viendo, que nos están escuchando por estos medios. Agradezco al Señor nuevamente por esta oportunidad que me da más. Hermanos, hay mucho que hablar de todo esto, ¿verdad? Pero por el espacio, pero yo creo, hermano, hermana, que allá en sus diferentes lugares donde se reúnen ustedes, ¿verdad? Van a tener todavía más que opinar, porque estos son lecciones de vida para vida, hermano. Así es que el Señor nos ayude a saber, ¿verdad? Aprovechar estas lecciones para que si en un momento, hermano, te sientes tú cansada, te sientes tú cansado o agobiado por el peso de tu culpabilidad, así como la sintió este siervo, ¿verdad? Que podamos ir a la fuente, ¿verdad? De todo consuelo, de todo perdón, de todo ánimo que el Señor nos da para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Así como conocía el corazón de David, conoce el tuyo y el mío también. Así es que el Señor nos ayude, ¿verdad? De que estas lecciones den el impacto y den el propósito a la cual el Señor ha permitido que las tengamos. Hermano Tony, buenos días. Buenos días, pastor, buenos días todos, hermanos. Y pues aunque no los miramos, hermanos, estas lecciones van con todo el amor del Señor que puedan llegar al corazón de cada uno de ustedes. Amén. Porque primero, miren, cuando estamos estudiando estas en casa, que estamos repasándola, buscando citas, en fin, encontramos grandes comentarios de la sierva del Señor, que por falta del tiempo no las ponemos aquí, pero si tú estudias en tu casa, tienes desde el Espíritu Profecía, te invito a que abras esos libros, investigues por ti mismo, que vas a salir muy enriquecido espiritualmente y también intelectualmente, porque vas a conocer muchas cosas que tal vez podemos estar ignorando. Bienvenido, que Dios te bendiga. Amén. Pues bueno, vamos a pedir la bendición del Señor. Hermano Carmelo, por favor. Con gusto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén. Es su nombre. Alabamos y glorificamos su nombre en todo momento, Señor. Y gracias le damos por estas lecciones que nos motivan, que no se esconde nada, Señor. No se esconde, sino es para que nosotros en nuestra enseñanza, ¿verdad? Si hemos caído, si estamos caídos, o si está alguno caído de sus hijos, Señor, pueda ver que hay luz, ¿verdad?, en su sendero, para que él pueda llegar con corazón arrepentido, ¿verdad?, llegar a ser nuevamente, a ocupar su lugar de hijo e hija de Dios. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a seguir adelante, bendiga estos programas, bendiga las transmisiones, bendiga a Pati, y ayúdenos, Señor, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino sea su Santo Espíritu el que toque nuestros corazones y llegue a los corazones de nuestros oyentes y de nuestros televidentes también. Tómenos en sus brazos de amor y gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar este día cuán necesario es un arrepentimiento genuino. Pues así vemos que ocurrió con David. Cuando él reconoció el pecado, su arrepentimiento fue efectivamente genuino, es decir, sincero. Así trae como subtítulo la lección hoy: es necesario un arrepentimiento genuino. Bueno, hermano Tony, describa cuán profundo fue el arrepentimiento de David, según el Salmo 51. Y a través del canto sagrado, qué llamado abierto nos hace a todos ahora. Vamos a leer del 1 al 4 primeramente, y luego el versículo 7. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Cuando después
que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto es lo que empezó a escribir David en su salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego del 10 al 14 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Amén. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Esto me lo voy a aprender de memoria, todo esto. Hermoso, ¿eh? Y no solo aprenderlo de memoria, sino meditar en todo lo que aquí dice, hermano. Y te invito también a ti, que yo lo voy a escribir así como está aquí, como lo estoy leyendo, para grabármelo en mi mente. Aquí me llamó ahorita la atención lo que dice aquí el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero ¿cuándo? Porque la palabra entonces enseñaré quiere decir que tuvo que pasar antes algo. ¿Y qué es? El arrepentimiento genuino en el corazón de David y ese cambio de vida, ese cambio de carácter. Porque sólo así podemos enseñar a otros. Porque de otras palabras somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Y nuestras palabras, en vez de hacer bien, hacen mal y el nombre de Cristo es blasfemado. Y aquí esto me llamó la atención. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué hermoso que podamos decir esto, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Que Dios nos ayude, Dios te ayude a ti también, mi hermano. Amén. No cabe duda que este Salmo 51 y el 32 prácticamente son los salmos donde David expresa su arrepentimiento por el asesinato de Urías y haberle quitado a su esposa Betsabé. Es decir, haber reconocido ese adulterio que cometió y asesinar al esposo de la mujer con la que ahora estaba. Esto a él, hermanos, le ha de verdad dolido en su corazón. Aquí nosotros vemos cómo expresa en este salmo su grande arrepentimiento. Qué palabras más conmovedoras las que brotan de su corazón y desesperadas también, de limpieza para su vida. Lávame, le dice, más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Él reconoce sus rebeliones. Él reconoce que ha pecado contra Dios. Mis hermanos, así vemos que este arrepentimiento es el que también nos debe caracterizar a nosotros. Aquí vemos un hombre que le ha dolido haber pecado. Aquí vemos un hombre que le aseguro que cantaba esto y lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas de dolor. Yo creo, hermanos, que esto es lo que necesitamos nosotros, experimentar dolor por haber pecado. A veces solo decimos, perdóname, Señor, pero no nos duele, hermano, haber hecho lo que hicimos. Debemos decirle al Señor,
por favor, cámbiame en mi corazón al punto que sienta dolor por lo que he hecho. Porque si se siente dolor, no dan ganas de volverlo a hacer. Pero venir a confesar porque me descubrieron, venir a decir que estoy arrepentido porque se dio cuenta mi esposa, porque ya se dieron cuenta en la iglesia, venir a decir que ahora estoy arrepentido porque ya se descubrió, hombre hermano, eso no es verdadero arrepentimiento. Antes de que se descubra, que te duela y confieses al Señor tu pecado con todo tu corazón, allí mi hermano, ahí sí de verdad es genuino. Y como David, mira, haz estas palabras tuyas y también decláralas al Señor. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué nos dice el don de profecía? Dice aquí, hay 2 citas. La primera está en Dones Espirituales, tomo 4a, página 88, y la otra está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1165. Vamos a ver la primera. Dice, David se arrepintió de su pecado en polvo y cenizas, suplicó el perdón de Dios y no ocultó su arrepentimiento a los grandes hombres e incluso a los siervos de su reino. Compuso un salmo de penitencia relatando su pecado y arrepentimiento, que sabía que sería cantado por generaciones. Deseaba que los demás se instruyeran con la triste historia de su vida. Los cánticos que David compuso fueron cantados por todo Israel. Sabía que la confesión de su culpabilidad haría que sus pecados se notaran en otras generaciones. Presenta su caso mostrando en quién confiaba y de quién esperaba el perdón. Ahora vamos a ver en el otro comentario. Dice, David no se hizo la ilusión de que el pecado era algo con lo cual él no tenía nada que ver y que no le concernía. Cuando vio las profundidades del engaño en su corazón, se disgustó profundamente consigo mismo y oró para que Dios lo guardara mediante su poder de los pecados de la presunción y lo limpiara de errores secretos. Hermanos, aquí cuando empieza el primer relato donde David se arrepintió de su pecado en polvo y cenizas, me estaba llegando a mi mente, ¿verdad? Ver una de las citas o una película de Lutero donde él se golpeaba, se latigaba, hermanos, y salía sangre, y él veía que su pecado nomás no, ¿verdad? Todavía le seguía remordiendo, ¿verdad? Entonces aquí vemos una forma muy diferente a la que David hizo, ¿verdad? David se puso en polvo y ceniza y reconociendo su pecado, ¿verdad? Viendo cuán feo es el pecado ante la vista de Dios, ¿verdad? Y vemos aquí que Lutero tuvo que aprender una cosa, que el arrepentimiento sobre un pecado no necesitas, como decía aquí el siervo, decir me arrepiento y hago esto y lo otro para que lo vean, y que tu corazón no lo sienta de esa manera. Es difícil, hermanos, porque el enemigo no te suelta tan fácilmente. Así es que vemos aquí que el siervo hasta público lo hizo, que muchos de nosotros no haríamos público un pecado que tengamos por ahí acariciado o un pecado oculto. Ahí, ¿verdad? El siervo esto lo hizo precisamente como ejemplo para las generaciones subsiguientes y para que en nuestros días nosotros, por muy abajo que hayamos caído, por muy en el fondo, hermanos, que el enemigo te haga parecer, y sí es, ante la vista del Señor, sí es, el pecado es horroroso, pero el enemigo te lo hace de que ese pecado ya no hay perdón. Pero vemos aquí que el siervo del Señor nos da una lección de verdadera humildad, de verdadero arrepentimiento, en el cual él no lo encubrió, sino al contrario, ¿verdad? Lo hizo público. Y vemos, como dice aquí, que cuando vio las profundidades de su engaño en su corazón, se disgustó profundamente consigo mismo y oró para que Dios lo guardara mediante su poder. Y también de los pecados de la presunción. O sea que él no lo hizo en la manera de que él, siendo como rey, había hecho esto para que se escribiera, para que lo vieran otros, ¿verdad? Sino simple y sencillamente su corazón, ¿verdad? Su corazón estaba abierto, hermanos, para realmente que lo viera la gente como realmente, y no verlo por sus palabras, y no verlo, ¿verdad?, de que él se iba a martirizar o se iba a hacer alguna penitencia en el cuerpo. No, es porque allí vemos,
¿verdad? Que Él aceptó también las consecuencias, y como dice acá en el versículo 12 que leyó el hermano Tony, aparte de esos, el versículo 12 dice: devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Cuando tú andas en los caminos del Señor hay gozo, hermanos. Pero cuando hay un pecado, cuando hay algo cometido, ahí tú puedes ver, hermano, que tu gozo se va por los suelos. Y cómo andas, cualquier persona te lo denota. Y es triste, hermano, cuando el gozo de la salvación lo pierde uno o no lo alcanza uno a distinguir, ¿verdad? Qué triste es eso. Pero mira que nos da estas promesas el Señor. Que el Señor, como conoce tu corazón y conoce el mío, como conocía el de David, vio que era un corazón de arrepentido, ¿verdad? Genuinamente. Así es que el Señor nos ayude, hermano. Bueno, así nosotros vemos, hermanos, cuán grave es el pecado. Pero hay algo más que debemos entender de él. Hermano Tony, si nos lee, por favor, acerca de qué debemos entender acerca del pecado. Amén. Dice, vamos a leer en Ezequiel 33, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Voy a comenzar. Pati, por favor. Disculpa. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. 12 y 13, luego el 18. Dice así: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y en Primera de Juan 3:4 dice así, Primera de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, aquí nos menciona que cualquiera que está viviendo una vida de justicia, si al final se aparta y comete cosas que no debe de hacer, esa justicia que venía haciendo antes no se le va a tomar en cuenta, va a perecer por su pecado. David empezó bien, era fiel a Dios, por eso Dios lo escogió para ser ungido, pero perdió de vista al Señor, se apartó del Señor y cayó, y en ese momento que cayó es cuando fue el resultado de que se desvió y Satanás lo engañó, Satanás lo dominó, ¿verdad? Si David hubiera muerto en ese pecado cuando él mandó el asesinato de Urías, si él hubiera perecido en ese tiempo, no hubiera sido salvo, porque toda su justicia de antes no le hubiera venido en su favor. Lo mismo aquel, como dice aquí la lectura, aquel que ha venido pecando, como yo creo que todos los que están escuchando, los que estamos aquí, hemos venido viviendo, o antes llegamos a vivir una vida complaciéndonos a nosotros mismos en el vicio, haciendo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Pero cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos, pedimos perdón, todo eso que hicimos queda perdonado, tal como en 1 Pedro 3:21 dice que, hablando del bautismo, dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, todo eso que vinimos haciendo antes es perdonado y Dios quita aquello, pero conociendo todo esto y volvemos a caer, entonces estamos peor, hermano. Por eso debemos de siempre estar agarrados de la mano de Dios. Y si acaso, como dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, esa palabra, si alguno hubiere pecado, es porque el Hijo de Dios no vive en el pecado, no vive pecando.
Pero como tenemos un enemigo que trata de tumbarnos a toda costa, si alguno todavía se hubiere descuidado y hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, ¿qué debemos entender acerca del pecado? Bueno, que el pecado es algo grave porque es transgresión de la ley de Dios. Y si es transgresión de la ley de Dios, es una deformación también al carácter de Dios en la vida del que lo practica. Así es el pecado, tan grave que ninguna justicia que se haya hecho será tomada en cuenta para excusarlo. Sin embargo, si se arrepiente la persona, también, hermanos, se encuentra misericordia. Por eso dice también la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así nosotros vemos que está sucediendo con David, pero, hermanos, esto es algo horrible, el pecado, es algo detestable. Vamos al don de profecía para ir cerrando, hermano Carmelo. A ver qué nos dice el don profético aquí. Aquí nos dice igualmente, ¿verdad? Siguiendo con el comentario bíblico adventista, el tomo 3, dice que el pecado es pecado, ya sea que lo cometa el que ocupa un trono o el más humilde. Vendrá el día cuando todos los que han cometido pecado lo confesarán, aunque sea demasiado tarde para que reciban perdón. Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta, manifiesta una tolerancia admirable, pero a la larga llamará a cuentas al transgresor de su ley. El sincero Hijo de Dios no toma livianamente ninguno de los requerimientos divinos. Es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Necesitamos apreciar la instrucción que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado. Así, hermanos, pues ya no tengo yo mucho que comentar aquí, ya la sierva del Señor lo hizo, ¿verdad? Solamente de ver, ¿verdad?, cuán odioso es el pecado a la vista de nuestro Señor. Aquí para nosotros como mortales, ¿verdad?, les tenemos hasta tamaños a los pecados y les tenemos hasta color. Decimos, son pecaditos blancos o son pecaditos grises, ¿verdad? Pero para el Señor pecado es pecado. Así es que tengamos cuidado. Pues vamos entonces a orar este día, a pedir al Señor que nos ayude a experimentar dolor por el pecado al punto de que lo lleguemos a odiar y nuestro arrepentimiento sea sincero, de tal forma que no lo sigamos cometiendo. Amén. Vamos a arrodillarnos. Eterno Padre Celestial, rogamos que nos concedas el privilegio de tener un nuevo corazón. Sí, Señor. Que sienta, Padre, de verdad ese odio por el pecado y que sienta, Padre, ese dolor de haberte ofendido. Te rogamos que nos ayudes para que lleguemos a ese punto de ser sinceros como David, en reconocer lo que hemos hecho y apartarnos del mal. Padre, encomendamos a ti nuestra vida y te rogamos que nos des, por medio de tu Santo Espíritu, el arrepentimiento genuino, Sí, Señor. el arrepentimiento sincero. Que no digamos, Señor, que estamos arrepentidos porque nos descubrieron en la maldad y ahora se va a saber, se va a hacer público. No, sino que nos duela, Padre, haberte ofendido tanto que sin esperar que se haga público, nosotros, Señor, caemos rendidos a tus pies y rogamos ese perdón. Amén. Te pedimos, Señor, que de ahora en adelante tengamos tan presente la gravedad del pecado, tengamos tan presente lo odioso que es, cómo transgrede tu ley, cómo, Señor, tú lo miras, de tal manera que nosotros no transijamos con él, no busquemos, Señor, andar en él. Te pedimos que nos des victoria sobre el pecado. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.